Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi segundo video. Quise dedicarle este video a los conceptos básicos de mi carrera. Como ustedes saben, soy egresada de Pedagogía por parte de la UNAM. Bueno, antes de empezar, quiero dejar muy en claro que estos son conceptos que yo formé a lo largo de toda mi trayectoria escolar y no necesariamente son la verdad absoluta. Si bien existen mis conceptos, también están los conceptos de muchos autores a lo largo de mucho tiempo, los cuales pueden consultar si esto les motiva a hacerlo. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Es la introducción y todo. Bueno, vamos a empezar con el concepto para mí, que es la madre y reina de todos los conceptos respecto a este tema, que es la pedagogía. Para mí es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son estos procesos? De estos procesos se derivan la educación, ya sea formal o no formal, la didáctica, la formación y esto no es algo que yo vi en la carrera, pero creo que en algún momento vamos a cruzar con esto, es la disciplina también. Pero bueno, para hacerla fácil, pedagogía se encarga de todos los procesos que tienen que ver con que tú estés enseñando, tú estés aprendiendo algo, y esto me parece que sucede todos los días, toda nuestra vida, y a lo mejor es algo que no tenemos, como bien no podemos tener conceptualizado, a lo mejor no nos damos cuenta de que así es. Para empezar, es muy importante saber también que los procesos de enseñanza-aprendizaje son un proceso bilateral. Lo que quiero decir con esto es que yo estoy enseñando y yo estoy aprendiendo, ¿sí? No existe eso de que yo soy el profesor y solamente yo voy a enseñar y ustedes son los estudiantes y ustedes, su papel es solamente aprender. No, de igual manera, si yo soy mamá y le estoy enseñando a Alex, Alex también me está enseñando cosas a mí. Un claro ejemplo de esto es que, como dicen, ¿no? Los niños nos enseñan paciencia, y eso yo lo puedo decir. Por ejemplo, yo nunca me consideré muy paciente y ahora que tengo a Alex, pues hay cosas que no puedo controlar. Entonces digamos que si Alex está llorando porque quiere que lo carguen o quiere que lo pasen, yo obviamente voy a tener que tener la paciencia para poder afrontar esa situación. O sea, él me está enseñando a mí todo el tiempo y yo todo el tiempo le estoy enseñando cosas a él. Así es como sucede. Entonces, esto es muy importante porque muy comúnmente o suele pasar que las personas que por ser los profesores o ser la persona a cargo de un aula o de ciertos aprendizajes hacia otras personas, entonces ellas ya son perfectas. O sea, yo ya tengo todo el conocimiento del mundo y a mí nadie me va a enseñar nada. Al contrario, uno como docente o uno como persona que se está tomando el papel del enseñante tiene que estar muy consciente de que es muy probable que las personas que estén del otro lado le vayan a enseñar muchas cosas, ya sea de su disciplina o ya sea a nivel personal. Ahora, vamos al siguiente concepto, que es el más conocido, la educación. Bueno, yo por educación entiendo que es un proceso de socialización del individuo. ¿A qué me refiero con un proceso de socialización? Bueno, es la transmisión de costumbres, normas, códigos de comunicación, tradiciones y conocimiento con el fin del desarrollo individual, profesional y social. Normalmente este proceso está a cargo de la institución educativa. En este caso es la SEP y bueno, todos los países tienen sus instituciones educativas que se encargan de ello. Entonces, la educación básicamente es la encargada de enseñarte a vivir. Nos enseñan a comer, cómo comer. Oye, eso es muy interesante porque, por ejemplo, en la alimentación complementaria, cuando empiezan a comer los bebés, ya estamos viendo ese proceso de socialización. Por ejemplo, aquí en México es súper tradicional las papillas, ¿no? Darle de comer al niño y poco a poco las etapas, ir cambiando las texturas. Por ejemplo, en los países nórdicos es súper común que el niño empiece la alimentación complementaria con trocitos, ¿no? Directo a lo sólido, que ellos agarren sus propios cubiertos en algún momento y que ellos sean los que autodirigen su proceso de alimentación complementaria. Ya se va expandiendo a otros países, pero este es un claro ejemplo de cómo la educación depende de muchos factores. Entonces, podemos decir que la educación se adapta a los contextos y necesidades de la población o bien de una comunidad. Otro ejemplo de esto es que me acuerdo mucho de que en el kinder les enseñan a los niños las profesiones, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, la profesión del bombero, en la ciudad les enseñamos qué hay que hacer cuando hay un incendio, le llamas a los bomberos y los bomberos van a llegar con su camión a apagar con sus mangueras. En cambio, una comunidad rural
¿qué le vas a enseñar cuando apaga el fuego? Lo que ocurre es que si el plan de estudios lo dice, tienes que enseñarle que tiene que llamar al bombero. Entonces esa necesidad no está siendo cubierta, porque imagínate, en una población rural no hay bomberos para empezar, o si bien no son los bomberos que conocemos aquí. Entonces por eso es muy necesario que quien esté planteando los programas de estudio y los contenidos sepa que tiene que ser adaptado a las necesidades específicas de cada comunidad. En este caso, a una población rural le tienes que enseñar otras cosas, ¿no? Que le van a ser mucho más útiles que decirle voy a llamar al bombero y va a traer su camión con manguera. Al contrario, a lo mejor en ese lugar tienes que hacerlo a cubetazos. Cosas así, o sea, a final de cuentas todas las comunidades tienen necesidades diferentes y la educación debe adaptarse a ellas. O si bien tienes una comunidad que su fuerte, digamos, es la agricultura, entonces tu educación debe de fomentar que las personas, si desean hacerlo, tengan todas las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para seguir con la agricultura. Eso en ese caso, por supuesto, que siempre tienes que tener todos estos conocimientos si quieren hacer otras cosas. La última reforma educativa se hizo muy escandalosa. Y me acuerdo mucho que en redes sociales yo tenía en ese entonces amigos que decían que ese era el problema de no homogeneizar la educación, que en México toda la educación tenía que ser la misma. Y no, México es un país súper diverso, así como tiene biodiversidad, también tiene una diversidad súper grande en culturas. Entonces no le vas a enseñar lo mismo a alguien que es de Monterrey a alguien que es de Chiapas. Simplemente así, o sea, la educación se debe de adaptar a las necesidades particulares. Uy, se me fue el origen etimológico. ¡Ay, no! Ahora, entre la educación existen varios tipos de educación y de muchas formas, pero nos vamos ahorita a enfocar en la educación sistemática y la educación asistemática. ¿A qué me refiero con esto? La educación sistemática se refiere cuando los contenidos son organizados, esta es planeada, y alguien selecciona, valida y transmite de forma ordenada y dosificada la información o los conocimientos. Un ejemplo de esta educación sistemática es yo como padre voy a enseñarle a mi hijo cómo leer. Entonces voy a utilizar esta cierta estrategia para sentarme a leer con él. Entonces, esa es una educación sistemática porque yo ya estoy predisponiendo ciertas estrategias para que mi hijo llegue a ese objetivo, o en este caso es aprender a leer. En cambio, la educación asistemática es aquella que es inconsciente, es natural, es espontánea y normalmente sucede en los niños con el reflejo de imitación. Que un ejemplo de esto es yo estoy leyendo. Entonces yo siempre diario leo media hora antes de dormir o leo media hora después de comer. Entonces mi hijo, a lo largo de su desarrollo y a lo largo de todos los años que me va a estar observando, a la larga él seguramente se va a ver motivado a leer y entonces va a ser un hábito creado en él que va a leer 30 minutos antes de dormir o 30 minutos antes de comer. Esta educación es, o se puede decir que es oportuna, es concreta, es interesante y es práctica para el niño, a lo contrario de lo sistemático, que no necesariamente es útil. Por ejemplo, yo como madre, si le digo no quiero que comas dulces, no quiero que tomes refresco, no quiero que me rezongues, no quiero que me contestes, es sistemática porque yo ya estoy delimitando ciertas conductas que quiero que el niño haga. Sin embargo, si yo tomo refresco, si yo como dulces, si yo rezongo cada que alguien me dice algo, si yo tengo esas conductas, eso es mucho más práctico porque es algo que el niño ve todos los días. Entonces, ¿qué va a influir más? La sistemática, porque al final de cuentas tú eres el ejemplo de tu hijo. Y es muy importante justo este tipo de prácticas cuando hablamos de crianza, porque de nada va a servir que tú quieras enseñarle algo a tu hijo de lo cual tú no eres ejemplo. Y de esto me recuerda mucho una imagen que circulaba por ahí en Facebook, que estaban dos señoras con sus hijos en una banca. Una estaba leyendo y el niño estaba leyendo, obviamente, y la otra señora estaba con el celular y el niño con el celular. Y la señora del celular le pregunta a la señora del libro, ¿cómo es que le haces para que tu hijo lea? Yo no puedo. Y pues ahí se ve claramente, ¿no? Si tú no le estás dando el ejemplo, él simplemente no lo va a hacer. Entonces,
Y eso se suma mucho a la obligación y a la responsabilidad que ya había comentado que todos tenemos con la educación y formación de los niños que nos rodean. Vamos con uno de los conceptos que yo creí más difícil o más complejo, es la formación. La formación se puede concebir como proceso mediante el cual el sujeto se desarrolla a nivel moral, intelectual, física, espiritual, a partir de estímulos externos o externos. Básicamente yo lo podría describir como todo lo que te hace ser tú. Todo aquello que tú viviste desde tu nacimiento hasta el momento en el que estés viendo esto o hasta que mueras, va a ser parte de tu formación. Eso implica cómo tus padres fueron contigo, cómo tus abuelos fueron contigo. Y entre los elementos que forman este proceso hay objetivos y subjetivos. Entre los objetivos son las condiciones sociohistóricas, la cultura, las tradiciones, las costumbres, el nivel educativo y el estrato económico. O sea que tu formación y el cómo seas tú sí depende mucho de dónde naciste. En este caso, nacimos en México, ¿no? En México comemos mucho frijoles, entonces es muy seguro que yo coma frijoles. Es muy seguro que a mí me gusten las tlayudas, es muy seguro que me guste el pozole. O sea, si no me gusta el pozole, a lo mejor me gusta la birria. Si no me gusta la birria, me gusta el caldo de pollo, ¿sí? Esas cosas que tú no puedes decidir, pero que al final de cuentas te forman y te hacen parte de lo que tú eres. Yo soy mexicana y no puedo cambiar eso. Yo no decidí en dónde nacer, yo no decidí en qué lugar nacer, en qué familia nacer. Entonces, esos son los objetivos. Ahora también existen los subjetivos, que se refieren a los procesos internos, las capacidades, las habilidades y los saberes. En este caso, todos nacemos y con diferentes habilidades, ¿no? A lo mejor desde que nació una niña la pusieron con una sobreestimulación temprana y a lo mejor esa niña caminó a los 7 meses, ¿no? Tiene una habilidad motriz diferente. Por ejemplo, mi hijo tiene ya casi 9 meses y no quiere ni gatear, ¿sí? Entonces, ya desde ahorita a los bebés de 9 meses ya todos tienen sus diferencias, ¿no? Porque tienen diferentes habilidades que se van desarrollando dependiendo de su contexto. Ahora, entre estos saberes existe el saber hacer y el saber ser. El saber se refiere a los datos, conceptos, leyes e información. Cambiar pañales. Yo ya investigué cómo cambiar pañales, ya sé cómo se quita el adhesivo, ya sé cómo se supone o qué orden tengo que poner el pañal. Entonces ya tengo toda la información necesaria para cambiar un pañal. Ahora, el saber hacer se refiere a los procedimientos, las técnicas y las habilidades. Bueno, ya investigué cómo cambiar pañales, ahora lo tengo que poner en práctica. Eso implica que yo pueda ahora sí llevar esa información a la realidad y que yo cambie el pañal del bebé, ¿no? Ahora por último está el saber ser, que se refiere a los comportamientos, las actitudes, los valores y la ética. Bueno, ya sé cambiarle el pañal al bebé, pero también hay cosas que tengo que saber. Que el bebé no esté recién comido porque se le puede subir la leche de que le estoy moviendo la pancita. Le tengo que poner pomada para rozaduras del bebé porque ya se rozó. Que lo tengo que tratar con cierto cuidado. Entonces, como podemos ver, hay diferentes tipos de saberes dependiendo del grado cognitivo, por así decirlo. Ahora el siguiente es la didáctica, la cual puede ser entendida como disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Este concepto es el único que no es mío, es de Matos. Y pues bueno, ¿a qué se refiere? A que en todo acto de enseñar existe una didáctica, existe la forma en la que lo estás enseñando. Por tanto, siempre que queremos enseñar algo, necesitamos la planeación de ello. En este caso se puede ver como las hojas de planeación que nos piden a los docentes para cada clase. La realización, que es cuando ya lo llevas a la práctica. Y por último, la evaluación. Porque a final de cuentas de nada sirve que hayas planeado y realizado algo bien si no te tomas la molestia de verificar que realmente se cumplieron las metas esperadas. Hay muchos tipos de evaluación y es también
temas muy complejos que a lo mejor me gustaría estar abordando después. Ya para finalizar, una pequeña reflexión. Estos conceptos los quise compartir porque yo creo que a final de cuentas el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo por lo que pasamos todo el tiempo, y el hacernos conscientes de ello nos hace tomar mayor responsabilidad de la influencia que tenemos nosotros sobre los demás. En este caso, como ustedes lo notaron, son conceptos que dices, sí es cierto, o sea, no sabía que existía un concepto para esto, pero sí, lo noto todo el tiempo, o sea, nunca me había preguntado a lo mejor qué es lo que me hace ser yo. Entonces es una buena pauta para empezar a replantearnos nuestra convivencia con los demás, porque no solamente tiene que ser con niños, o sea, a final de cuentas, tú con tus padres, tú con tus amigos, tú con tu pareja, siempre estás en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a quedarnos con esa pequeña reflexión y pues ya nos estaremos viendo en otro video. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Y pues como bloopers me gustaría decir que Bisú ya lanzó su nueva colección de iluminadores y bronceadores, deberían de verla. Es hermosa.